Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén todas y todos bien, cuidándose mucho. Bueno, en la clase de hoy, como tenemos en el cronograma, vamos a hacer una breve síntesis, más algunos materiales que voy a agregar, de lo que fueron los casos particulares del terrorismo de Estado, la doctrina de la seguridad nacional, en Brasil, en Uruguay, en Bolivia y en Chile. Lo vamos a tratar de hacer bien sintético, eh, para no hacerlo tan extenso, para no ser tan extenso el video. Nosotros habíamos visto todo lo que es la parte de doctrina de la seguridad nacional, el terrorismo de Estado, el terrorismo económico, el terrorismo político, ¿sí? Un poco a través de lo que plantea Ansaldi y Fierstein. Acá para los casos particulares también tomamos Ansaldi y Fierstein en otros capítulos, no lo escribe Fierstein directamente, pero sí son los otros capítulos, sobre todo que hablan de Uruguay, y Ansaldi también. Voy a empezar por el caso de Bolivia. Acá tengo un machete por todos lados para no pifiarle los años, sobre todo. Vamos a empezar por el caso de Bolivia porque es interesante, sobre todo cómo lo va a plantear Ansaldi en esta dictadura. Va a decir que la dictadura de Bolivia y la de Argentina van a ser las dos que van a marcar una ruptura muy importante en la sociedad, ¿sí? La de Argentina sabemos, por lo que plantea, que es claramente por lo que fue la guerra de Malvinas. Y en el caso de Bolivia, lo va a hacer por esa relación que va a tener la dictadura, que va desde el 80 al 82, liderada por Mesa, ¿sí? Donde va a ser una dictadura ligada al narcotráfico, y que va a producir ahí una gran cantidad de muertos y desaparecidos. Va a ser muy violenta. Pero en realidad nos tenemos que remontar hacia atrás en lo que tiene que ver con Bolivia. Y acá podemos asemejarnos también con Brasil y con la Argentina un poco, ¿no? Porque es donde empieza la doctrina de la seguridad nacional, es en el año 64. En Bolivia el golpe de Estado de Barrientos comienza en el 1964, que es cuando derroca al MNR, y digamos que vamos a tener una sucesión de gobiernos militares en Bolivia. Habrá alguno más democrático que otro por momentos, pero lo cierto es que los militares van a gobernar la escena boliviana, digamos, hasta el 82. Bueno, lo dejamos ahí porque lo que viene después en la transición a la democracia y cómo se van a parar los diferentes gobiernos bolivianos ante el neoliberalismo será tema de otra clase y de otro análisis. Lo cierto es que en el 64, cuando se implementa la doctrina de la seguridad nacional, se implementa, o a mediados de los 60 en realidad, se implementa a través de Brasil con el golpe de Estado, y en la Argentina en el año 66, ¿sí? Que a veces nos quedamos con el 76, pero hay que volverse un poquito para atrás, ¿sí? Entonces, el caso de Bolivia va a ser bastante paradigmático, no solo por el final que mencionaba antes, sino por el principio, y la dictadura de Barrientos, donde es donde se produce uno de los hechos más conocidos de esta dictadura, que es el asesinato de Ernesto Che Guevara, que se había infiltrado en la selva boliviana con un grupo de cubanos, más el apoyo de algunos algunos simpatizantes dentro de Bolivia, las diferencias que va a tener con el Partido Comunista Boliviano, y después lo que va a ser un poco el encajonamiento que le van a hacer, lo van a atrapar y lo van a fusilar, ¿sí? Va a ser asesinado. Entonces eso le va a dar una continuidad y un marco a Bolivia dentro de lo que es la relación con Estados Unidos, con la CIA, con el FBI, para poder llevar adelante esas políticas y características ligadas al terrorismo de Estado, sobre todo en la cuestión económica y sobre todo hablando de un país netamente minero, ¿sí? Entonces vamos a tener una continuidad muy importante. Por eso hablamos del periodo que va desde el 64 al 82. Lo que viene después del 82 lo veremos más adelante, pero lo interesante es analizar esta parte para esta clase. Hablábamos de Brasil, que también comienza el golpe en el 64 con el golpe de Estado a João Goulart, y es una dictadura que se va a extender hasta el año 85, una de las más extensas, donde va a asumir José Sarney, ¿sí? Castelo Branco va a ser el militar más conocido, pero a diferencia de otras dictaduras,
La de Brasil, digamos que va a dar lugar a lo que se conoce, esto lo recomiendo leer bien en Ansaldi porque lo explica muy bien, lo que se conoce como el milagro brasilero en el tema económico, ¿sí? A diferencia de las otras dictaduras donde van a dejar economías arruinadas, en el caso de Brasil va a tener un periodo de crecimiento industrial importante, después va a decaer. Por eso se habló del milagro brasilero. También ahí es interesante ver el tema de los acuerdos institucionales que se van marcando, o que va marcando la dictadura con la sociedad civil, que va a ser muy diferente a la que nos vamos a encontrar, ni hablar en Bolivia, ni hablar en Chile y ni hablar en Uruguay. Inclusive no hablamos para el caso de Brasil, por lo menos en lo que datan las investigaciones, de una enorme cantidad de detenidos desaparecidos, como si sucediera en Chile y en la Argentina. Y de hecho los militares van a ir como progresivamente llevando una transición hacia la democracia y permitiendo la participación política. Y cuando lleguemos al año 85 se va a dar una transición de las que se denominan ordenadas, ¿sí? Que la analizaremos en las clases que correspondan a esa. Pero justamente esa transición ordenada es la que no va a provocar la ruptura con la sociedad como la que se dio en el caso de Argentina o de Bolivia. Esa transición ordenada la podemos comparar con Uruguay, donde también nos vamos a encontrar en el año 85 con una transición denominada ordenada. Y va a ser una dictadura particular, la de Uruguay, va a comenzar en el 73, ¿sí? Pero a diferencia de las dictaduras tradicionales que tenemos en América, donde se instala un gobierno militar a la cabeza, tomando el poder en forma autoritaria, en Uruguay van a dejar al presidente que había sido electo, que es Bordaberry, sin poder absoluto, ¿sí? El poder lo tenían los militares, pero lo dejaron como figura por bastante tiempo. Y ahí nos vamos a encontrar también con algo particular en lo que tiene que ver con la desaparición forzada de personas en Uruguay, donde va a ser importante, pero va a tener una particularidad. Al ser un país pequeño, que es lo que muchas veces analizan algunos politólogos y historiadores, es como que era muy cercana la relación entre los detenidos desaparecidos y los militares que detenían a los desaparecidos. Siempre había una ligazón. Hay una película muy buena, ahora se me fue el nombre, después la busco y se los pongo en link, de hace unos años, que creo que es la de Pepe Mújica, si la memoria no me falla, pero no me acuerdo bien el nombre, y que muestra justamente cómo fueron secuestrados y torturados en Uruguay, con una gran particularidad. Uruguay tiene más desaparecidos, más detenidos desaparecidos y asesinados en la Argentina que en el propio Uruguay, ¿sí? Dentro de lo que era el marco del Plan Cóndor, muchos uruguayos estaban acá y del 73 se cruzan para acá, y por eso hay muchos uruguayos que van a ser detenidos acá en la Argentina. Uno de los centros clandestinos de detención más conocidos de uruguayos en la Argentina fue en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio Floresta, lo que se conoce como Automotores Orletti, ¿sí? Fue el centro clandestino de detención que, si alguno vive por la zona o va siempre del oeste hacia 11 o al revés, se va a dar cuenta que entre Floresta y Flores, yendo del oeste hacia la República Larretista de Buenos Aires, nos vamos a encontrar, bueno, hoy ya está el centro clandestino de detención, está identificado todo, pero bueno, yo fui del barrio muchos años y había en la pared escrito la leyenda famosa que decía: si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Eso es lo que a veces a muchos nos inquietó, el hecho de buscar por qué eso. Después nos terminamos enterando que eso, al igual que otro centro clandestino de detención cercano al Orletti, que era el Olimpo, funcionaba también en el mismo barrio. Y hace poquito apareció una casa que funcionaba atrás del Orletti como centro clandestino de detención. Entonces Uruguay va a tener esa particularidad. Yo hablaba de la transición ordenada, también acordada, como en el caso de Brasil, y esa va a ser la gran diferencia
con la Argentina y con Bolivia, como decíamos. Pero la vamos a ligar con lo que fue quizás una de las dictaduras más extensas, más sangrientas de estos casos que mencionamos brevemente hoy, y que es la de Chile, la de Augusto Pinochet en Chile. Vimos en la clase anterior, con respecto a lo que es la unidad popular del gobierno de Salvador Allende, las políticas que intentó llevar a cabo, y el derrocamiento por parte de su jefe del ejército, que era Augusto Pinochet Ugarte. En Chile sí, la desaparición forzada de personas va a ser muy grande. No se puede hablar ni siquiera de un número instalado como hay acá en la Argentina, que se habla de 30.000 particularmente, y es una opinión mía. En la Argentina, por fuentes y demás, debería ser muchos más de 30.000, pero bueno, se toma el número de 30.000. En Chile se toma el número de 3.000, 4.000. Piensen, para una dictadura que duró muchísimos años más que la Argentina, que fue tan sanguinaria como la Argentina, que haya habido solamente 3.000 o 4.000 personas, más allá de que estamos hablando de una tercera parte de la población de la Argentina, ¿sí? Se estipula que son muchísimos más los desaparecidos en Chile, pero bueno, hubo una transición acordada, más allá de que Pinochet pierde el referéndum. Ahí vamos a ver si encuentro el link de la película, no, que es justamente la que cuenta un poco lo que es el referéndum y lo que va a ser la transición en Chile. Un Chile que durante la época de Pinochet va a empezar a ser visto, o lo que va a vender como imagen, es ese país ordenado, prolijo, ese mito surge, el famoso mito chileno, que surge justamente en tiempos de Pinochet, como dice Tomás Moulian, que es un politólogo chileno, que hace justamente un trabajo que se llama Anatomía del mito chileno, y justamente plantea eso, cómo Chile inventa un mito desde la dictadura de Pinochet, pero nos encontramos con un país que es extremadamente rico en un porcentaje mínimo de la población, y extremadamente pobre en la mayor parte de la población. Casi no hay clase media. Pinochet modifica la Constitución, ¿sí? Queda un poder muy centralizado, que es el que sigue hasta hoy en día, ¿sí? El presidente determina quiénes son los gobernadores en las provincias. Una Cámara de Diputados o una Cámara Legislativa muy digamos, muy cerrada también, no hay amplia participación de las minorías. Entonces es una constitución muy dañina, también con el sistema de salud, donde desaparece lo público, el sistema de educación, donde desaparece lo público, sí, es muy difícil acceder. Lo vemos quizás hoy en día en lo que tiene que ver justamente con la pandemia, donde tienen un sistema de salud totalmente colapsado y saturado, porque habiendo un gobierno neoliberal como el de Piñera, no se preocupa en cuánta gente se muera, ni si hay más o menos camas, sino que bueno, pasa lo que pasa, y lo que se tienen que morir es por lo que se tenían que morir. Bueno, eso es un poco también las políticas neoliberales, de las cuales ya hablaremos más adelante. Pero lo importante para mencionar de Chile es esto. Va a haber una transición ordenada también hacia un partido político que decía ser progresista, pero que no va a haber grandes modificaciones. Pero eso lo veremos en la parte de transición a la democracia. Lo que sí mencionamos acá es que, a diferencia de los militares argentinos, y no podemos hablar de lo mismo en Uruguay, en Brasil, Pinochet va a ser beneficiado con cargos vitalicios, primero como jefe del ejército y después como senador. Sí, algo que sucedió también en Brasil y en Uruguay. Nadie fue juzgado por los crímenes de lesa humanidad, cosa que sí, por suerte, sucedió en la Argentina, en parte, durante un tiempo. Después se retrocedió, después se volvió a avanzar, y todavía falta avanzar en la responsabilidad civil de esas dictaduras cívico-militares. Pero bueno, todo es cuestión de tiempo, y todo llega, ¿sí? Piensen, nosotros pudimos juzgar a los militares y estamos hablando de la complicidad civil. En otros países ni siquiera se plantea el hecho de juzgar a los militares ni abrir los archivos. Es más, en Uruguay, en tiempos del gobierno del Frente Amplio, hubo un referéndum dentro de una elección, yo no me acuerdo si era una elección de diputados, y hubo un referéndum para enjuiciar a los militares o abrir las causas a los militares, y ganó el no. Fíjense que
durante 15 años del Frente Amplio en Uruguay, no pudieron enjuiciar a los militares. Y esto inclusive es una propia, digamos, casi decisión de los líderes del Frente Amplio, encabezados por Pepe Mujica, de esa cuestión de esa especie de perdón. ¿Sí? Está bien, no fue lo mismo la dictadura uruguaya que la argentina, pero sí fue muy parecida a la dictadura argentina a la chilena. Y sin embargo en Chile la figura de Pinochet sigue marcando esa diferencia entre, ellos dicen 50 y 50 de la población. Bueno, hasta acá una brevísima síntesis de lo que fueron estos casos particulares. Voy a agregar algunos materiales también como para que los vayan viendo, y nos vemos en la próxima clase. Les mando un saludo grande y cuídense mucho.